Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha estado robando el sueño y el corazón, del romance de Serkan y Özge. Sí, han leído bien el título y créanme, lo que vamos a desgranar hoy es más intenso que nunca. Si son fanáticos de las historias que te hacen suspirar, te sacan alguna que otra lagrimita de emoción y te dejan con una sonrisa tonta pegada en la cara, este es su vídeo. Prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de esos momentos que nos han robado el aliento, de la química que traspasa la pantalla y de por qué la relación entre Serkan y Özge se ha convertido en un fenómeno. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Así no se pierden ninguno de nuestros análisis y secretos de sus parejas favoritas. Hoy vamos a desgranar paso a paso por qué la conexión entre Serkan y Özge se siente tan real, tan profunda y sobre todo, tan intensa. No se trata solo de un guión bien escrito o de actores talentosos, aunque ciertamente lo son. Se trata de esa chispa mágica que surge cuando dos personas están destinadas a encontrarse, y cómo esa conexión se va forjando y fortaleciendo a través de desafíos, malentendidos, pero sobre todo, de un amor inquebrantable. Vamos a recordar esos momentos clave que han marcado su historia, desde los primeros roces y esa tensión casi palpable, hasta las declaraciones de amor que nos han hecho temblar las rodillas. Analizaremos la evolución de sus personajes, cómo han crecido individualmente y, lo más importante, cómo han crecido juntos. Veremos cómo sus personalidades, a veces tan opuestas, se complementan a la perfección, creando un equilibrio que es envidiable. ¿Recuerdan esa primera vez que Serkan, el inaccesible y siempre profesional, mostró una grieta en su armadura por Özge? ¿O cuando Özge, con su carácter fuerte y determinado, se dio cuenta de que su corazón latía solo por él? Esos instantes son los que crean la magia. La autenticidad de su amor se revela en cada detalle, en cada mirada furtiva que se cruzan cuando creen que nadie los ve, en cada roce accidental, que se prolonga un segundo más de lo estrictamente necesario, en esas sonrisas cómplices que solo ellos entienden y que desatan una tormenta de emociones en nosotros, los espectadores. Es esa comunicación no verbal, ese lenguaje silencioso que va más allá de las palabras, lo que eleva su romance a una dimensión casi mística. Es como si sus almas se hablaran en un idioma secreto, un idioma de amor y entendimiento que nos deja hipnotizados. Pero la intensidad de su relación no solo reside en la dulzura o en los gestos románticos explícitos. Su fuerza radica también en la resiliencia, en su capacidad para navegar a través de las tormentas más oscuras y salir fortalecidos. Porque, seamos sinceros, ¿qué sería de una gran historia de amor sin sus dosis de drama y conflicto? Han enfrentado malentendidos hirientes, celos que parecían insuperables, presiones externas implacables, y hasta momentos en los que la esperanza parecía haberse desvanecido por completo, dejándolos al borde de la ruptura. Sin embargo, ¿qué es lo que los hace tan extraordinarios? Su asombrosa capacidad para perdonar, para comprenderse incluso en los momentos de mayor dolor y confusión, y sobre todo, su inquebrantable voluntad de luchar por su amor contra viento y marea. Esa tenacidad, esa fibra que los une incluso en la adversidad, es lo que verdaderamente nos engancha y nos hace creer en la fuerza indomable del amor verdadero. Hablemos de la fascinante evolución de Serkan. Al principio se presentaba ante nosotros como un hombre de hielo, un profesional impecable, un arquitecto brillante cuya vida giraba en torno a planos y proyectos, encerrado tras una coraza de impasibilidad casi infranqueable. Nadie imaginaba que esa fachada pudiera ser derribada. Pero a medida que Özge, con su calidez y su luz, fue entrando en su vida, esa coraza comenzó a resquebrajarse, a mostrar fisuras. Fuimos testigos privilegiados de cómo emergían facetas de él que desconocíamos, su lado tierno, su vulnerabilidad oculta, su profundo deseo de protegerla, de cuidarla y de verla feliz. Es absolutamente fascinante observar cómo el amor, ese motor poderoso y transformador, lo ha moldeado. Hemos visto cómo ha aprendido a expresar sus sentimientos, a priorizar sus emociones por encima de su férrea lógica y a permitirse ser vulnerable. Y Özge. ¿Qué podemos decir de ella que no se haya dicho ya? Ella siempre ha brillado con luz propia, una mujer fuerte e independiente con un corazón generoso y una determinación de hierro que la impulsaba a alcanzar sus metas. Pero junto a Serkan, hemos sido testigos de cómo su amor por él no solo la ha fortalecido, sino que la ha hecho aún más valiente, más audaz. Ha encontrado en él un pilar, un apoyo incondicional que no solo la sostiene,
O que la impulsa a ser una mejor versión de sí misma, a superar sus propios límites. La forma en que él admira su fuerza, su espíritu indomable, y como ella valora su lealtad inquebrantable, es una danza perfecta de admiración mutua, una sinfonía de respeto y amor que resuena en cada interacción. Y los momentos que nos han dejado sin aliento, uff. Tenemos tantos para elegir, que resulta casi imposible seleccionar solo algunos. Desde aquella primera vez que Serkan, con una mezcla de sorpresa y asombro, se dio cuenta de que Ozge no era solo un elemento más en su complejo plan, sino alguien que realmente le importaba, alguien que movía algo profundo en su interior. Hasta esas escenas de reconciliación después de una pelea que nos dejaban con el corazón latiendo a 1000 por hora y una tensión palpable en el aire. ¿Se acuerdan de esa declaración de amor bajo la intensa lluvia, con el viento azotando sus rostros, un momento tan cinematográfico como conmovedor? ¿O de ese reencuentro cargado de emoción y alivio después de un tiempo de dolorosa separación? Esos instantes están grabados a fuego en nuestra memoria colectiva, son los que nos hacen suspirar de anhelo y desear algo tan profundo y verdadero en nuestras propias vidas. Pero la magia de su romance no se limita solo a los grandes gestos dramáticos. Está también en esos detalles ínfimos, en las sutilezas que dicen más que 1000 palabras. La forma en que Serkan la mira cuando ella cree que nadie la observa, una mirada cargada de adoración y una ternura recién descubierta. La manera en que Ozge se preocupa por él, incluso cuando la frustración o el enfado parecen dominarla, ese instinto de cuidado que emerge de forma natural. Esos son los ladrillos que construyen los cimientos sólidos de su amor, los pilares invisibles que sostienen su relación. Y ahora adentrémonos en un terreno que a menudo pasa desapercibido, pero que es fundamental para que un romance sea creíble y cautivador, la química entre los actores. Porque una cosa es tener un guión bien escrito, diálogos inteligentes y una trama envolvente, y otra muy distinta es la conexión genuina que los actores logran transmitir en pantalla. Y en el caso de Serkan y Ozge, esa química es tan palpable, tan innegable, que resulta casi eléctrica. Se percibe en la forma en que sus miradas se cruzan y se sostienen, en cómo sus cuerpos parecen responder el uno al otro de forma instintiva, en la naturalidad con la que interactúan, sin forzar gestos ni emociones. Es como si realmente se conocieran desde hace años, como si sus almas estuvieran conectadas por un hilo invisible. Esa autenticidad en su actuación es lo que eleva su romance a un nivel superior, haciendo que nosotros, como espectadores, nos contagiemos de esa energía, de esa pasión que irradian. No solo están interpretando a estos personajes, están viviendo sus emociones, están encarnando su amor de una manera tan profunda que nos hace sentir parte de su historia. Y hablando de intensidad, de esa fuerza que nos atrapa y nos cautiva, ¿cuáles creen que serán los próximos pasos de su relación? ¿Qué nuevos desafíos, qué giros inesperados les esperan en el horizonte? Porque la vida, y especialmente en estas historias que tanto amamos, nunca se detiene. Siempre hay algo más que superar, algo más que aprender sobre uno mismo y sobre el otro, algo más profundo que descubrir y amar. Personalmente me muero de ganas de ver cómo Serkan y Ozge seguirán evolucionando como individuos y como pareja. Me intriga saber cómo se enfrentarán a las vicisitudes que la vida les depare y cómo su amor, que ya consideramos más intenso que nunca, se hará aún más fuerte, más resistente, más épico. Porque una cosa es segura, este romance que nos ha robado el corazón y la atención, tiene aún mucho para darnos, mucho para emocionarnos y para inspirarnos. En resumen, hemos desglosado meticulosamente los elementos que hacen que el romance de Serkan y Ozge sea tan especial, tan cautivador y sobre todo, tan intensamente real. Hemos recorrido juntos la fascinante evolución de sus personajes, tanto a nivel individual como en su viaje conjunto. Hemos analizado la importancia crucial de los pequeños gestos, esas sutilezas que tejen la urdimbre de su amor. Hemos celebrado su asombrosa resiliencia ante los obstáculos que han tenido que superar, demostrando que el amor verdadero puede ser un escudo contra la adversidad. Hemos sido testigos de la magia de su química actoral, esa chispa que trasciende la pantalla y nos llega directamente al corazón. Y por supuesto hemos revivido esos momentos inolvidables que nos han regalado, esos instantes que se han quedado grabados en nuestra memoria para siempre. Hemos visto cómo su amor ha pasado de ser una simple chispa a un fuego que arde con una fuerza deslumbrante, un fuego que nos ilumina, nos calienta y sobre todo, nos inspira a creer en la posibilidad de un amor así. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este apasionante viaje por el universo de Serkan y Ozge.
Su apoyo constante, sus comentarios entusiastas y su activa participación son el combustible que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, nuestro querido público. Nos encantaría saber qué piensan ustedes, qué resonó más en sus corazones. ¿Cuál es su momento favorito de la pareja, ese que los hizo suspirar o llorar de emoción? ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? ¿Qué aspecto de su conexión consideran más especial? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus anécdotas personales en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son verdaderamente oro para nosotros, nos ayudan a crecer y a entender mejor lo que ustedes buscan. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo, por favor, no se olviden de darle un gran like, de compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de esta increíble pareja, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis profundos y, quién sabe, quizás con aún más intensidad. Hasta la próxima, y que el amor siempre los acompañe.